Buenas noches. Yo creo que casi que está de más presentar a un colega, amigo y de estas lidias, el doctor Gustavo Manson Carballo, ortopedista, primero médico de la Universidad de Cartagena, graduado en 1988. Posteriormente, en 1996, se gradúa como ortopedista de la misma universidad. En el año siguiente, en el 1997, ingresa como docente de urgencias y posteriormente pasa directamente al servicio de ortopedia, en donde se desempeña como profesor, y en el año de 2013 asume la dirección del servicio, que hoy día con decoro y con un gran valor administrativo ejerce. Así es que yo creo que una de las grandes virtudes es que Gustavo es un MADE Universidad de Cartagena. Hoy vamos a tener el gusto de escucharlo, quizás luego de pasearse por toda la ortopedia en los dos temas que a él le apasionan, que son las prótesis y la osteosíntesis. Así que se combinan y se conjugan los astros para que Gustavo nos dé una charla magistral. Adelante, Gustavo. ¿Aló? Ok, sí. Gracias, Edgar, por la deferencia en esa presentación. Pues yo espero que la charla sea del agrado de ustedes y sobre todo de los residentes. Es un tema verdaderamente que es agradable porque combina dos de las pasiones, que es la parte de la osteosíntesis y la parte de las prótesis. Entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a tratar de dar inicio a la actividad. Bueno, entonces el tema es las fracturas periprotésicas del fémur en los reemplazos de cadera. La realidad es que estas fracturas realmente son pues un desafío y mucho más después de un reemplazo total de cadera. Eso para nosotros los ortopedistas. Y el tratamiento de esta fractura suele ser diferente dependiendo de la localización de la fractura, la calidad del hueso, el compromiso del vástago y las características del paciente y por ende también la experiencia que tenga el cirujano. En esta charla o esta revisión pretendo pues darles una orientación de cómo abordar esta problemática. Los invito a que vayan viendo las imágenes de las fracturas que están en la presentación. Son casos a veces realizados de pronto por mi persona y en algunos casos pues en compañía de mis compañeros, el doctor Rivera, el doctor Pereira. Entonces sería interesante que fueran teniendo esa imagen en la retina y la clasifiquen y traten de establecer un manejo para después, en unos casitos que se los tengo montados, pues analizar los resultados. Entonces, para lograr los objetivos, para esta charla los objetivos son pues analizar la epidemiología, ver los factores de riesgo, ver cuál es la clasificación que más se acomoda para este tipo de problemas y cómo se puede establecer la estabilidad del implante, que en últimas es quien nos va a determinar el curso a seguir de las dos líneas que pueden ser la reducción y la fijación o la artroplastia. Y presentarles algunos casos especiales. Entonces, en cuanto a la epidemiología, vemos que hay un aumento creciente en la incidencia. Hay unos trabajos del doctor Dan Berry que muestran en parte muchos de estos datos. Y es, por ejemplo, que hay dos formas de presentación de las fracturas periprotésicas, que son las fracturas intraoperatorias, que están más asociadas, por ejemplo, a prótesis no cementadas en un orden de 3.5%, mientras que las cementadas en un 0.4%.
Y está en la otra presentación, que son las fracturas postoperatorias, que son mucho más altas y tienen mucha más preponderancia en el caso de las revisiones. En algunos registros, como el registro sueco, está establecido que la fractura periprotésica es la tercera causa de revisión después de los aflojamientos y las luxaciones. Y el trauma o la noxa que generalmente causa estas lesiones son traumas triviales, generalmente traumas de baja energía. Se hace generalmente hoy en día mucho mayor número de implantes de los que se hacía. O sea, hay un incremento casi en el 55% de mayor número de implantes realizados con relación a años anteriores. Y esto conlleva también un aumento en el número de complicaciones. Entonces, hay una incidencia acumulada de fracturas periprotésicas más o menos del 31%. Y es una lesión que es importante porque está asociada a una carga de mortalidad que va más o menos del 11% al primer año de fracturado. ¿A qué se debe muchas veces toda esta serie de cosas? A que hay, digamos, un aumento en la expectativa de vida. Entonces, ese aumento poblacional, como lo demuestra este trabajo de las Naciones Unidas, lleva un incremento mucho más, por ejemplo, en la actividad de estos pacientes. Y vemos, por ejemplo, cómo en este trabajo, en el año 2017 había aproximadamente más o menos un 12.3 de población de 60 años, mayor de 60 años. Pero la proyección que se hace hacia el año 2050 es que va a haber un aumento más o menos del 21.5% de población mayor de 50 años. Ese aumento poblacional, entonces, como les decía, va a llevar un aumento en la actividad deportiva. Este es el trabajo que les hablaba del doctor Aldel Berry, ¿ya? Entonces, ese aumento en la expectativa de vida y en la actividad va a llevar un aumento en la actividad física y deportiva en las personas mayores, aumentando así las fracturas, necesitando muchos más reemplazos primarios y revisiones, como lo vemos aquí también en esta gráfica, por ejemplo, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en donde se observa que hay un aumento bastante importante, por ejemplo, entre la población de 50 a 60 años, casi del 160%, en donde se realizan mayor número de artroplastias. Igualmente, eso conlleva también un aumento en el número de prótesis primarias que se hacen, como vemos aquí, miren la cantidad que se va haciendo, y igual sucede con las revisiones, aunque un poco en menor proporción. Entonces aquí vemos igual también cómo se van haciendo más tallos cementados y más tallos y más revisiones. Entonces, en la medida en que se van haciendo más tallos cementados, no cementados, se aumenta más o menos 4 veces la probabilidad de fracturas periprotésicas en pacientes femeninas mayores de 65 años. Y en el caso de las revisiones se incrementa 3 veces más las fracturas intraoperatorias en las primeras 2 semanas después de una revisión. Entonces, siempre va a haber una tendencia casi que exponencial dependiendo del aumento de expectativa de vida, porque aumentan las necesidades y los deseos de los pacientes y por ende aumentan entonces la cantidad de prótesis que se van haciendo. Entonces, miremos los factores de riesgo. El doctor Lindahl, ya en este artículo, hace un análisis de todos esos factores de riesgo que se presentan en estas fracturas, asociadas a estas fracturas, y que él considera que eso influye en el desarrollo de la fractura y del manejo que se va a hacer. Entonces, él mira aquí y determina en el trabajo, en la serie de revisiones que hizo, por ejemplo, que estas fracturas son mucho más frecuentes en pacientes añosos, frágiles, que tienen múltiples comorbilidades, a los cuales se le han hecho cirugías previas, pacientes con una mala calidad ósea asociada a la osteoporosis, y que como un factor importante de nosotros, muchas veces se tiene un error al clasificar, lo que conlleva también que el tratamiento muchas veces sea controversial, y esto igualmente lleva a una tasa de falla
que generalmente está dada por el mal entendimiento o por el hacer una mala técnica. Uno de los factores más importantes asociados a esto es lo que nosotros conocemos como el stress riser, o son los puntos de falla que están asociados a la presencia de materiales de osteosíntesis o ventanas óseas, perforaciones, tornillos, incurvaciones, osteotomías previas o fracturas preexistentes que van a conllevar puntos de estrés o de fatiga a través de los cuales generalmente se van a producir estas fracturas. Igualmente, un factor de riesgo importante en estos pacientes que están implantados son la presencia de osteolisis o implantes flojos. Entonces, en este caso, vamos a analizar la clasificación que más se recomienda. Entonces, hoy en día se está promoviendo mucho el sistema de clasificación unificado, que fue realizado por Durgan y Haddad, pero dentro de este mismo se engloba la clasificación de Vancouver, como vamos a ver ahora. Esta clasificación, pues la realidad se basa en la localización de la fractura, la fijación de la fractura y la calidad del hueso donde está implantado ese tallo. Si nosotros vemos así, pues es una clasificación que se hace bastante tediosa y compleja. Pero si nosotros nos vamos a analizar exactamente lo que nos compete a nosotros, que es la clasificación de Vancouver, sigue siendo la misma y está incluida dentro de esta. Y va de la clasificación A hasta la B, pero hasta la C, perdón, pero actualmente con el advenimiento de la cantidad de prótesis que se hacen, han aparecido nuevas posibilidades, por lo cual le han incluido a la clasificación la D, la E y la F. Igualmente hay una subdivisión de cada una de ellas que vamos a ir viendo. Entonces, en términos generales, la clasificación en la revisión que hice, la clasificación que más frecuentemente utilizan la mayoría de los autores sigue siendo la de Vancouver en este caso específico. Entonces, como les decía, han incluido las otras clasificaciones como es la tipo D. En esta tipo D hay un subtipo A en donde se encuentran que ambos implantes están fijos, el subtipo B en donde hay uno de los dos implantes flojos y el subtipo C donde ambos implantes pueden estar flojos. La tipo E es cuando la fractura involucra ambos lados del reemplazo articular. En el ejemplo que está aquí, fíjense, hay una fractura que involucra el acetábulo y una fractura que involucra el fémur. En estos casos, para ir adelantando, los autores recomiendan que se aplique un método de raciocinio para elegir el tratamiento llamado el análisis del blackout, en donde básicamente lo que trata uno es de mirar por separado, en este caso, por ejemplo, qué es lo que necesita cada fractura o cómo se está comportando cada implante para poder determinar qué es lo que yo debo hacer. Y la tipo F, que es la que se presenta cuando hay una miartroplastia y está enfrentando con la zona que está fracturada, como en este caso, por ejemplo, una prótesis bipolar y una fractura del acetábulo. El tratamiento en estos casos va a depender del grado de desplazamiento de la fractura y el estado de salud de la articulación. Entonces, es importante mirar que dependiendo de cómo clasifiquemos en este trabajo del doctor Lindahl, él hace una revisión de los factores que están asociados y a la vez analiza la clasificación que él hace. Y él encuentra, por ejemplo, en este trabajo que muchas de las fracturas que él inicialmente había clasificado como B1, cuando él llega a cirugía, intraoperatoriamente encuentra que son B2. Entonces se aumenta casi en un 47% de todas las que él había clasificado como B1 terminaron siendo B2. Y eso le obligó a hacer un cambio en la conducta quirúrgica que tenía inicialmente proyectada. Entonces aquí vemos pues la clasificación, que es la que vamos a tratar de trabajar sobre ella. Y las fracturas más frecuentes siempre son las tipo B. Entonces nos vamos a tratar de enfocar más que todo en esas. Entonces, para tratar de establecer, por ejemplo, dentro de la misma clasificación, si el implante está estable o no está estable, voy a tratar de mencionarles aquí 8 criterios como recomendación que nos ayudan a tratar de entender
si ese vástago está flojo o ese vástago está fijo. Y eso va a ayudarnos a tomar una decisión terapéutica. Entonces comenzamos analizando este primer artículo del doctor Nihan, ¿ya? Es un trabajo donde él hace una valoración del comportamiento de las prótesis por medio de la historia clínica de los pacientes y determina cómo la sintomatología previa nos puede orientar en que ese implante esté flojo o no flojo. Y entonces él establece dos grupos de pacientes. Uno que llamaba él, por ejemplo, la cadera happy y la cadera unhappy, o sea, la cadera feliz y la cadera infeliz, relacionado con que no hubiera sintomatología. Entonces encuentra, por ejemplo, que un grupo de pacientes que dentro de su trabajo que él le llegaron con fracturas periprotésicas, 27 en este caso, manifestaban no haber tenido ningún tipo de problema y él los denominó como cadera feliz. Y 28 pacientes encontró que eran infelices, que habían venido ya con una historia de dolor, de alteraciones, de desgaste, de lisis en eso, y entonces no estaban satisfechos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que de esos 27, cuando él les hace la cirugía, encuentra que 23, o sea, el 85%, estaban totalmente fijos esos implantes. Mientras que de los otros, 25, o sea, el 89%, esos implantes estaban flojos. Entonces, es importante que nosotros hagamos una buena historia clínica y con base en esta historia clínica nosotros podemos presuponer en un momento dado si esa prótesis está comprometida o no está comprometida. En el segundo punto, habla del patrón de la fractura. Entonces, en este caso es un trabajo muy interesante del doctor Barton Harris, en donde él hace un estudio experimental en donde cementa huesos plásticos y huesos cadavéricos. Uno los cementa perfectamente y otros los cementa como si quedaran ya con algo de aflojamiento. Y entonces él encuentra y lo somete a carga. Entonces él encuentra que están bien cementados, por ejemplo, y son sometidos a carga. Generalmente el trazo de fractura se da del extremo del vástago hacia abajo, lo que le conlleva a pensar que probablemente el vástago siga estando fijo, mientras que los que él cementa precariamente, la fractura se produce mucho más alrededor del tallo. Entonces eso nos debe llevar también a nosotros a ver, cuando nosotros tenemos el patrón de fractura con que nos llega el paciente, si nosotros vemos que el patrón de fractura está más hacia los extremos distales, generalmente el tallo puede estar fijo, mientras lo contrario, si el compromiso es mayor en la parte proximal, probablemente está flojo. ¿Ya? La conminución. La conminución es importante porque pues es evidente y no necesita de pronto ninguna explicación que a mayor conminución habrá mucha más trauma de energía y mayor de pronto desplazamiento de los fragmentos y mayor compromiso del tallo. Entonces, a mayor conminución debemos sospechar que hay mayor compromiso de la estabilidad del implante. Analizar la subsidencia, pues es muy fácil de pronto medirla en las imágenes si la situación lo permite, y una subsidencia nos indicaría a nosotros que ese implante está flojo casi con una probabilidad del 98%. Cuando hay lisis o ruptura del manto de cemento, otro factor a tener en cuenta. Eso, si nosotros vemos que hay lisis alrededor del implante, debemos sospechar que el implante está flojo. Y en este trabajo, este sexto punto o sexto ítem, el doctor Harpal pues hace un análisis de los diferentes tallos y establece los tallos que son de fijación metafisiaria, los tallos que son de fijación distal, los tallos que son, digamos, de porosos totales o de fijación total. Entonces él básicamente lo que establece es que cuando los tallos son de fijación proximal y el trazo de fractura involucra la parte proximal, generalmente eso está flojo. Lo contrario sucedería cuando son tallos de fijación distal. En este caso, por ejemplo, si la fractura es por debajo, hay que tener la plena seguridad de que ese implante está flojo. No así sucede de pronto con los implantes
que son porosos completos, en los cuales, por ejemplo, puede encontrarse de pronto que un segmento esté fijado y esté todavía unido, y habría que valorarlo, y dependiendo de eso se decide el tratamiento. El TAC. Si bien el TAC en los trabajos que estuve revisando, pues no es un método que te ayude para poder tú determinar realmente si hay aflojamiento. Si es una buena ayuda en el caso que tú quieras determinar qué tan importante puede ser un trazo de fractura. Entonces, tú haces tu radiografía y miras que hay una imagen susceptible o sospechosa de que hay una fractura. Entonces, no es muy clara y de pronto tú puedes subvalorarla. Por medio de la tomografía podrías determinar realmente cuál es la magnitud de esa fractura. Aquí tenemos otro ejemplo y eso nos ayudaría a nosotros a decidir entonces el tratamiento a realizar. Y el último punto, que es bastante importante también y está relacionado pues con la preclasificación que uno hace cuando tiene las radiografías. Entonces vemos en este trabajo, por ejemplo, que se habían clasificado la mayoría de las fracturas como B1, alrededor de 45 fracturas como B1, pero luego de hacer el abordaje quirúrgico y hacer la luxación de la prótesis, el doctor encontró que más o menos el 20% de las fracturas de las prótesis estaban flojas y le cambió la clasificación de B1 a B2. Conlleva a que recomiende en su artículo que debe siempre tratar de reclasificarse intraoperatoriamente y de acuerdo a esto decidir finalmente el tratamiento. Entonces, resumiendo un poco, nosotros con todas estas cosas que hemos venido viendo hasta ahora, vamos a tratar de establecer si ese implante está fijo para poder ver qué camino vamos a coger. Entonces, generalmente, si yo tengo una fractura que tiene el tallo fijo, yo tengo la posibilidad de hacer una reducción abierta y fijación interna. Pero si el tallo está flojo, debo irme por una revisión. Y si el tallo está flojo y hay una mala calidad ósea, igualmente debo irme por una revisión. Igualmente, hay una serie de casos especiales que haremos las recomendaciones de cada uno de ellos. Entonces, vamos entrando un poquito en materia en cuanto a osteosíntesis. Entonces, ¿qué hay de la osteosíntesis en prótesis estables? Entonces, esta serie de trabajos, por ejemplo, todos demuestran que cuando nosotros hacemos una osteosíntesis en una prótesis que está estable, el porcentaje de éxito está alrededor del 90 al 98%. Vemos una corte de 50 pacientes que fueron clasificados como B1, de los cuales le pudieron hacer seguimiento a 41, todos lo hicieron con una placa lateral, le hicieron reducción abierta de manera indirecta y en todos obtuvieron consolidación de alrededor de un 94%. Este otro trabajo es una revisión de 12 trabajos hasta agosto del 2012, una búsqueda bibliográfica y en ellos incluyeron 135 pacientes, de los cuales, por ejemplo, obtuvieron el 95% de consolidación en todos ellos. Y encontraron que había algunas fallas técnicas más en cuanto a ese 5% que no obtuvo consolidación. Unas recomendaciones que son que se debe tratar de limitar la rigidez de la placa, se deben utilizar técnicas biológicas, se debe establecer el solapamiento de la placa con el implante y se debe tratar de utilizar tornillos en la parte proximal monocorticales acompañados de cables. Entonces, ¿qué quiero yo buscar cuando yo voy a hacer una reducción o una fijación? Existen dos caminos. Cuando la fractura es una fractura simple oblicua, yo debo tratar de aplicarle una estabilidad absoluta. Cuando es una fractura con minuta, yo debo aplicarle una estabilidad relativa. Entonces, en el caso de una fractura simple, pues hago una reducción anatómica, le coloco un tornillo de compresión y hago una placa de sostén y para obtener una consolidación de tipo primario. Cuando las fracturas son con minutas, entonces yo debo tratar de establecer adecuadamente la longitud de la placa. Entonces, la longitud de la placa debe ser una placa larga que debe abarcar más o menos
2 a 3 veces el tamaño de la zona de la fractura. Esa longitud de trabajo lo que me va a permitir es disminuir el estrés y evitar que el material y el implante se fatigue. Igualmente, si yo no hago eso, entonces yo lo voy a encontrar es que se me va a producir un mayor estrés en la zona y se me va a producir fatiga del material y se va a fracturar. No solamente es importante la longitud de la placa, nosotros tenemos que determinar la densidad de los tornillos y los tornillos no van a capricho. Deben ser coherentes con la longitud y deben ser colocados estratégicamente y deben ir cubriendo la mitad de los orificios. Deben tener una densidad más o menos de 0,5. Entonces, si yo tengo aquí una placa de 12 orificios, yo debería tratar de colocarle más o menos unos 6 tornillos o unos alambres, más o menos como está distribuido ahí, o combinación de los dos para reforzar la fijación. Si yo no hago eso, me va a suceder esto. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso en cuanto a la distribución y la carga. Ok, disculpen un poquito la demora. Entonces, en el último punto estábamos hablando, en este trabajo, hacen una comparación, hacen una fijación también en huesos plásticos, estableciendo 3 configuraciones, con tornillos bicorticales a nivel proximal, con tornillos unicorticales y cerclaje, y con cerclaje solamente en la parte proximal. Y encuentran que es mucho mejor cuando tú utilizas tornillos bicorticales. Igualmente hay un trabajo también del doctor Stefan Perren que corrobora pues estos datos. Siempre debemos tratar de utilizar en la medida de lo posible tornillos bicorticales. Igual se debe tratar de hacer todo por medio de técnicas mínimamente invasivas siempre y cuando las situaciones lo permitan. Para eso pues hay múltiples herramientas que se pueden utilizar y podemos ayudarnos a hacer las fijaciones en forma mínimamente invasiva. Hay algunas situaciones especiales en las cuales de pronto no recomiendan hacer la osteosíntesis y son en aquellas fracturas que tienen trazos transversos y que son huesos osteoporóticos con muy mala calidad ósea. En esos casos, pues hay, digamos, 2 opciones de manejo que se recomiendan. El doctor Butaro recomienda en ese artículo del 2007 mejorar la fijación y colocar adicional a la placa lateral una placa anterior. O definitivamente cambiar la estrategia y no hacer osteosíntesis, sino hacer una fijación distal, una revisión con fijación distal. Porque puede suceder esto, ¿ya? Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta porque esos trazos transversos a veces conllevan muy malos resultados de acuerdo al seguimiento que han hecho la mayoría de los autores. Otra situación especial es en aquellos casos muy contados en los cuales los pacientes tienen pues muchas comorbilidades y son pacientes de baja demanda, en donde de pronto una cirugía de revisión es muy demandante para ellos. En esos casos se recomienda hacer una osteosíntesis y de acuerdo a la evolución del paciente, si se hace necesario, después hacerle la revisión. Se ha encontrado que es mucho más benéfica en pacientes que tienen cementación y que esa cementación, pues no hay aflojamiento como tal del cemento hacia el hueso, sino de la prótesis hacia el cemento. Porque cuando tú haces la osteosíntesis, el vástago hace un poquito de subsidencia y termina estabilizándose. Entonces, en ese tipo de pacientes, ellos han encontrado que se podría pensar en hacerle mejor a esos pacientes bajo esas condiciones una cirugía de osteosíntesis. Otra situación especial que se presenta son pacientes en los cuales hay fracturas del implante, pero no hay fractura ósea. En ese caso, generalmente se indica hacer una revisión y no está indicado hacer una osteosíntesis. O cuando hay fracturas tanto del implante como del fémur, generalmente ahí hay que hacer a veces combinación de las cosas, que es de pronto hacer una revisión y aumentación con osteosíntesis. Entonces vamos a la parte de la revisión. En la revisión
pues se puede hacer con diferentes tipos de prótesis. Quizás con cualquier tipo de prótesis se podría hacer, pero realmente hoy por hoy se recomienda más que todo hacer la revisión con tallos no cementados de tipo cilíndrico y que sean modulares, utilizando la técnica que se denomina la técnica del andamio, que la vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿cuál es los principios del tratamiento de la revisión? Debemos tratar la fractura y la prótesis que está floja en forma simultánea, o sea, no son tratamientos independientes. Se debe usar en este caso cuando se presenta la fractura como acceso para retiro del implante. O sea, generalmente, digamos, cuando se presenta la fractura que está involucrando el implante, ella misma nos está haciendo prácticamente como si fuera una osteotomía. Si no tenemos esa situación, pero la prótesis está floja, nos tenemos que ayudar con una osteotomía trocantérica extendida. La finalidad es hacer un bypass de la fractura con un tallo largo que se fije a nivel distal. Luego de obtener la fijación estable del implante abajo de manera axial y rotacional, se va entonces a armar la fractura alrededor de este vástago, restituyéndole la longitud, el offset y la estabilidad. La reducción de esa fractura en realidad no debe ser una reducción totalmente anatómica, debe ser una reducción adecuada, porque ellos se van a fijar y se van a consolidar alrededor del tallo. Se debe tratar al máximo de respetar la biología de los fragmentos, o sea, no desperiostizarlo, sino evitar la agresión que se le haga a los tejidos blandos y debemos tratar de mantenerlos siempre pediculados. Entonces, la técnica en sí conlleva 6 pasos. La primera, como decía, es realmente hacer la exposición cuando tú haces tu abordaje, dependiendo del abordaje que estés acostumbrado a utilizar, y haces la reducción, la luxación de la prótesis y determinas, por ejemplo, la estabilidad del implante. Y si está involucrado, simplemente a través de la fractura retiras el implante, si tiene cemento, retiras el cemento y entonces, si no, haces la osteotomía. Entonces, luego de que haces eso, tú te olvidas de la parte proximal y te vas directamente a hacer la identificación del fragmento distal, ignorando el fémur proximal. Y se hace entonces la impactación del componente a nivel distal y se coloca el módulo, se coloca el tallo y en la cabeza se reduce y entonces inmediatamente ya después se arma con cerclajes, bien sea de alambres o viscoelásticos, la fractura alrededor de la parte proximal del tallo. Realmente esta es una técnica que es muy rápida y sencilla. Es una técnica que es bastante reproducible, tiene un alto índice de sobrevida para los implantes, deja unas prótesis bastante estables, tiene un buen índice de consolidación y el manejo, como les digo, es muy similar en casi todas, se puede hacer. Y toda esta serie de trabajos que están aquí, pues respaldan, miren, desde el año 2013 vienen haciendo y cada vez es mucho mayor el número de prótesis que se vienen haciendo con esta técnica. Inicialmente la técnica pues la hacían con vástagos que eran vástagos monobloc, cilíndricos, y eso en un principio producía problemas porque no era fácil pues determinar a veces, por ejemplo, digamos la estabilidad y la longitud adecuada y tenías que ser muy preciso cuando ibas a elegir el vástago. Pero con el advenimiento de los tallos modulares, pues eso ha ido mejorando porque simplemente tú lo vas armando de acuerdo a la necesidad y recuperas tu offset, tu anteversión y tu longitud de la manera que sea necesaria. Esta es una imagen de lo que es la técnica, haciéndola por una vía posterior. Entonces vemos cómo se llega, se hace la rotación interna. Como el paciente está fracturado, tienes que utilizar una pinza, o puede ser un coger, un davier, o lo que tú necesites que tengas ahí en tu institución, y haces la rotación y luxas la prótesis. Cuando ya luxas la prótesis, verificas que si está a través de la fractura, simplemente pues sacas el tallo. Si no, haces una osteotomía extendida, como está indicándose ahí, con la ayuda de unos cinceles la abres para que no se te vaya a estallar, haces la extracción de la prótesis del cemento y luego de que haces eso, te olvidas, como mostramos aquí, te olvidas del fragmento proximal, revisaste la estabilidad del acetábulo, que generalmente a veces no es
no es muy frecuente que a veces uno tenga pues que cambiar de pronto el acetábulo, te vas al fragmento distal y expones el fragmento distal y comienzas a trabajar en el fragmento distal. Haces el fresado, introduces tu tallo y haces la reducción de los fragmentos proximales después sobre el tallo ya cementado y lo fijas con alambre como se muestra en la técnica. Entonces, ¿qué importancia tiene esta modularidad y por qué los tallos cónicos estriados? Porque generalmente estos tallos se ha demostrado que te permiten tener una estabilidad mucho mejor que con los tallos cilíndricos. Fíjense que los tallos cilíndricos, como este, por ejemplo, y los tallos porosos totales, generalmente, por ejemplo, como son porosos y como son estos, necesitan una distancia mucho mayor pasando el foco de fractura para su estabilidad. No así los tallos que son cónicos. Los tallos que son cónicos, ellos y estriados, ellos tienen un principio de fijación que es las estrías y por ser cónicos, ellos tienen una situación que actúan por 3 puntos de apoyo. Entonces tú puedes obtener en ese caso menos necesidad de tener, por ejemplo, más longitud distal para fijación. A veces hasta con 5 centímetros es suficiente para lograr una buena estabilidad en la parte distal. Y tienes menos riesgo de que se te produzcan estallidos, porque fíjense cómo es cuando tú estás impactando los que son cilíndricos porosos totales. Eso generalmente, por ejemplo, te distribuyen y te pueden producir mucho más frecuentemente estallidos. Otra cosa importante que tienen estos tallos que son cónicos, por ejemplo, que si tú de pronto en el momento que lo estás colocando, por ejemplo, necesitas removerlo un poco, lo puedes remover sin ningún tipo de problema, a diferencia de los porosos. Los porosos, después de que tú los colocaste, no los puedes retirar. Entonces tienes que estar muy pendiente de eso. Entonces, en términos generales, las indicaciones para revisión pues están básicamente dadas en las prótesis, pues tradicionalmente las B2 y la B3, pero encontramos, por ejemplo, que la indicación se va extendiendo a algunos casos de fracturas B1 en los cuales hay compromiso del tallo. Y algunos casos también de A, como vamos a ver, puede ser necesario también hacer revisión, porque a veces, por ejemplo, tiene uno que clasificar muy bien, como en este caso, por ejemplo, en donde vemos que a pesar de que es una fractura de la apófisis, no podemos decir que propiamente es una A2. Entonces, algunos autores han comenzado a llamarle a este tipo de fractura como A3. Y esta fractura no se va a mantener solamente, por ejemplo, con una osteosíntesis con un cable, sino que muchas veces es necesario hacerle una revisión. Entonces, para llevar a casa, les dejo aquí pues que nosotros debemos siempre en estos pacientes evaluar los factores de riesgo, hacer una correcta interpretación radiográfica para tratar de determinar la estabilidad del implante aplicando los 8 criterios que les comentaba. Todo esto con el fin de tener una buena elección y disminuir la probabilidad de una falla terapéutica. Siempre que haya dudas en que el implante esté flojo o no, yo recomiendo que se haga revisión. Y la otra es que siempre que vayamos a hacer revisión, tratar de seguir las recomendaciones que han mostrado las evidencias. Es que la revisión con tallos no cementados de fijación distal, unido a la unión o a la síntesis de los fragmentos proximales con las lazadas de alambre y cable, sin siquiera necesitar aporte de injerto óseo ni placas de osteosíntesis, es lo que ha demostrado ser el método eficaz para tratar las fracturas periprotésicas femorales más B2 y B3. Y en el caso también de algunas A y algunas B. Entonces este es un método que no solamente es eficaz, sino que también es rápido, sencillo y con menos probabilidad de complicaciones. En caso de osteosíntesis se debe optar siempre por técnicas MIPO, utilizar placas largas, determinar muy bien la densidad de los tornillos. Si no podemos utilizar tornillos completos, asociarlos con alambres o cables. Y siempre pendiente de que el implante debe ser bien amigable con el hueso, no debe ser rígido completamente porque eso favorece que se rompan, que se concentren las fuerzas y te hagan stress riser y se rompan. Igualmente es importante el solapamiento de la placa y prestar atención o atención cuidadosa a las situaciones especiales. Bueno, les agradezco mucho y